Está lo mismo ahí. Aló, aló, aló. Sí, ahí estamos bien. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a otro seminario del doctorado en Ingeniería y Ciencias con la Industria. Hoy día tenemos el honor primero de contar con Patricio. Patricio es nuestro coordinador del programa, así que no sé, Patricio, si te quieres presentar acá en el seminario. Sí, ¿me paro? Sí, adelante, ven para acá. Vamos a Claro. Bueno, gracias por la presentación. Estoy súper contento de estar en este equipo, de comenzar a aportar de los conocimientos que he adquirido durante mi proceso de trabajo con estudiantes. Yo vengo de otra institución también de educación, pero de pregrado. Y nada, pues cualquier cosa que necesiten, estamos ahí presente, presencial. Voy a empezar a enviar como mis contactos para que ustedes lo puedan tener. Por el momento no tengo correo, pero estamos igual en contacto con otro correo provisor. Cuando ya tenga mi correo van a tener más información. Eso. Súper. Gracias, Patricio. Y hoy día contamos también con el honor de contar con un alumno de nuestro programa, Ítalo Sepúlveda, quien nos va a dar una charla hoy día. Ítalo es ingeniero en construcción civil y magíster en ingeniería de la construcción y candidato a autor del doctorado en ingeniería y ciencias de la industria. Su línea de investigación se enfoca en la industrialización de la construcción y la integración temprana de metodologías colaborativas con una activa participación en proyectos con el Consejo de Construcción Industrializada y otros sectores del sector. Y nos viene a exponer el trabajo que se está presentando en el IGLC mientras hablamos, Developing a GenAI Methodology for Data Analysis in Industrialized Construction, ALINVIEW. Muchas gracias, Ítalo. Gracias, profesor. Bueno, gracias a todos. Primero, siempre yo veo estos seminarios en formato online y ahora es súper entretenido estar acá, así que estoy feliz. Bueno, hoy día les vengo a presentar lo que ya dijo el profesor, el desarrollo de una metodología basada en GenAI, que eso es IA generativa, para intentar que sea nuestro amigo durante los procesos de investigación. Esa es la idea, con foco en analizar datos. En este caso, este paper se enfoca en datos de construcción industrializada. Y ustedes sabrán, si está mi profesor guía acá, Luis Fernando Alarcón, tiene que haber una mirada limpia de estos temas. Así que eso lo estamos todos mezclando. Como les dije, yo me llamo Ítalo Sepúlveda, usted ya me presentó, pero les cuento ahora la presentación en paralelo. Yo, aparte de ser aquí estudiante de doctorado, soy director de carrera de Ingeniería en Construcción de la Universidad Autónoma de Chile, en sede Santiago. Estoy casado, tengo un hijo de 6 años, así que es más o menos como mi background de este tema. Y puse los dos nombres del doctorado porque yo partí en el primer nombre y ahora vamos en el segundo nombre. Así que estoy feliz de estar acá y represento al Departamento de Ingeniería y Gestión de la Construcción. Comencemos. Estoy pegando un... Hay que recordarle. Hay que recordarle a ver que funciona. Ups. Ahí estamos. Ahí lo recordamos. Ya, perfecto. Bueno, como muy bien dijo el profe Alejandro, este es el artículo de conferencia que nos vamos a usar para hablar el día. Este artículo está siendo presentado para el International Group for Lean Construction. Todos los años ya vienen juntándose desde el año 91, 92. Es una conferencia ya tradicional. Y van en la conferencia número 33, así que ya es bien interesante. Este es el tercer artículo que tenemos con los profesores que hemos ingresado. Y ahí les voy a contar un poco con por qué 3 artículos en conferencia, porque es todo de la fase como exploración de esto del doctorado. Quiero dar un poco de contexto. Esta presentación para la conferencia parte al tiro con la introducción y todo así como porque son 10 minutos, pero ahora tenemos más tiempo para hablar tranquilamente y conversar y preguntarnos cosas. Un poco de contexto, que es como clave. Incluso esa palabra contexto se nos va a repetir mucho en esta presentación, porque la IA generativa es todo en base al contexto. Eso es clave. Entonces, la palabra contexto que se les grabe ahí, se la tatúan en el cuerpo porque va a ser muy importante el día de hoy. Vamos a hablar de introducción, el método de investigación, los resultados, discusiones y conclusiones. Comencemos. ¿Qué hago yo acá? Porque estoy dando parecí. Esa es la historia, se la quiero contar ahora. Todo parte, el Construye 2025
por ahí por el 2016, fijó líneas de desarrollo para el país, para nuestro país, Chile. Dentro de las cuales eran, oye, tenemos desafío en productividad y tenemos desafío en sustentabilidad. Algo está pasando, necesitamos que nuestro país se meta a una carretera de desarrollo importante. Entonces, se derivaron, concepto matemático, derivaron pilares de esa iniciativa. Dentro de los pilares está sustentabilidad, innovación, transformación digital, transformación capital humano y industrialización. Y ese eje, industrialización, en el entendido que no se puede hacer todo, abordar todo esto eje en una sola organización, hubieron unas derivaciones. Y aquí surge el proceso, el Consejo de Construcción Industrializada de la mano del CDT, que es la Corporación de Desarrollo Tecnológico de la Cámara Chilena de la Construcción, que tomó esto, tomó el eje de industrialización. Vamos a industrializar la industria de la construcción, que siempre, bueno, yo soy viejo, pero cuando estudié construcción siempre, una obra artesanal. Una obra era artesanal, se hacía en el terreno y en ninguna parte más. Pero se entendía que esto ya no debe ser así. Y me gusta esto porque aquí refleja el espíritu del doctorado, que es la patita en la industria, la patita en la academia, que sería la Universidad Católica, y el puente que seríamos todos los que estamos estudiando, que tenemos que ser el puente entre el y la universidad. El consejo que es un consejo que agrupa muchos actores, empresas, profesionales y académicos, alrededor de 140, y está agarrando cada vez más fuerza y tratando de internacionalizarse un poquito. ¿Cuál es el contexto? La construcción industrializada, siento que a uno le cuentan como una idea nueva, ¿cierto? Dicen, oye, esto es nuevo, vamos a industrializar la construcción, y uno ve impresoras 3D, ve casas que llegan, así como panel y todo ese tipo de cosas. A mí me encanta cuando pasa eso, decir esta frase, no es una iniciativa nueva en el mundo, y poner estas fotitos. Fotos de la década del 60, 70. Una en Chile, KPD. Tenemos otra en Estados Unidos y Europa. Entonces, la gracia que tenemos, uno inmediatamente como que se le cae este concepto de construcción industrializada y dice, chuta, pero no era tan nuevo. Ya. Pero es que ahora están pasando otras cosas. Parece que ahora tenemos el elemento tecnología que no lo teníamos en esa época, la digitalización, tenemos el apoyo gubernamental, un empuje hacia esto, y aparte una necesidad que ya la construcción se vio que se estancó desde esos años, en línea recta, como en un 1%, no avanza la productividad. Entonces, ahí quizás se podría decir que el momento llegó. Una de las barreras que tenemos acá, y esto es clásico, mire, yo les invito a estos cuando se vayan a sus casas, paséense por una obra, así que vean y van a ver, las obras son artesanales, siguen siendo artesanales, uno ve, es como, o sea, uno se va a los talleres de la Toyota y ve a la gente trabajando con su uniforme, uno va a una obra acá y ve que el viejo con el gorrito, el casco, cuando se acuerda, pantalones medio sucios y pintando, trabajando. Hay prácticas industriales muy poco arriesgadas, esto lo destacó Gunich en el 2020. Hay falta de confianza y colaboración entre los compradores y sus proveedores. Falta de coordinación entre fase y contratista, y falta de coordinación y colaboración entre las partes interesadas. Por lo tanto, si queremos llegar a la construcción a una fase industrializada, tenemos que unirnos tempranamente. Entonces, la idea de esto, de ojalá cuando completemos el doctorado, es lograr una metodología que mejore la coordinación en proyectos de construcción industrializada en etapas tempranas, que es la etapa de diseño. Todo error que uno comete en la fase de diseño es como el sí, puede hacer que escala exponencial, son las repercusiones que tiene en la fase de obra. Botar un muro digitalmente no es lo mismo que botar un muro en obra. Es brutal los costos, cómo se dispara todo. Pero para eso, nosotros tenemos que reunir datos de proyectos. Y aquí es donde viene el tema de por qué deriva la temática de datos. Necesitamos datos. Nosotros en construcción somos medio malos para reunir datos. Y cuando reunimos datos, ¿cómo los analizamos? No nos caracterizamos por esa variante tan analítica en este mundo de la construcción. Y ahí vamos a hacer un pequeño, una pequeña explicación. ¿Que por qué queremos llegar a esto desde el punto de vista académico? La construcción industrializada ofrece promesas que son extremadamente buenas e interesantes, no solo para la industria, sino para el país. Mejora productividad, eficiencia, costo y sostenibilidad. O sea, tengo la tríada completa que la voy a lograr industrializando. En cualquiera de sus tipos, puede ser modular, volumétrica, algunos elementos prehechos, que esto ya lo tenemos, porque uno hace una obra y estas ventanas no las trae, no las arma en sitio, sino que las trae listas. Pero hay que mandarlas a medidas por un montón de cosas. Y sistemas panelizados. Y por otra parte, tenemos algo interesante, pero a pesar de todo su potencial, presenta un rezago, no hay una adopción. Hay una adopción, pero como que falta. Entonces,
El apoyo de metodologías para que esto se incluya es importante porque actualmente, ¿qué pasa? Yo diseño un proyecto, cualquiera. Imaginemos que vamos a diseñar la casa, todos vamos a ir a la misma casa. La diseñamos, se va a la fase de construcción y ahí recién me hago la pregunta, oye, ¿y si industrializo esto un poco? Ya es tarde esa pregunta, fue tarde. Entonces hay que hacerla antes, pero no basta con hacerla antes, porque si la hago antes entre personas que están acostumbradas a trabajar en la fase de diseño, me va a faltar la fase de constructibilidad. Entonces tengo que traerlo a ellos también. Entonces es todo un tema interesante que se aborda. Bueno, ese es el contexto de mi tema de por qué estoy hablando de eso. Pero por ahí, por el año 2023, precisamente entre febrero y marzo del año 2023, yo me sentí así. Incluso yo no tengo como que se parece, porque me era como medio pelado, así, porque dije, ya soy yo. Yo me sentí así cuando escuché lo de la IA. Es como un tsunami, yo lo más cercano a IA que conocía que es Skynet. Era Skynet Terminator, eso para mí era lo máximo de IA. Y me sentí así como, ¿qué esto no cambia el mundo? Y automáticamente enlacé con lo que escribí una vez este señor, Bill Gates. En el año 1995, él hizo un memo que se llama The Internet Tidal Wave. Las marejadas, el maremoto, las horas que van a venir de Internet. Y lo dijo el 95. Y le pegó en el clavo. Entonces yo dije, ¿y si me hago mi propio memo? Me digo a mí mismo, oye, ¿sabes que le voy a mandar un memo? Y es, memo personal, la ola de la IA generativa. Y me armé y dije, y saqué esto de implicancia. Primero, se va a redefinir todo el trabajo intelectual. Eso va a pasar. Transformación en educación e investigación. Claro que sí. Nuevos estándares éticos y cognitivos. Claves. Los estándares éticos son claves para esto. Acción inmediata. Integrar la IA generativa en todo lo que yo haga. Pero integrarla, no usarla a veces, sino que integrarla, que sea parte de mi día a día, como enciendo el computador, es conectarme a la página de ChatGPT. Aprender sistemáticamente sobre qué, sobre prompt. Y lo más importante, validación crítica. Tengo que creer todo, tengo que cuestionarlo, tengo que validar críticamente esto. Y lo más importante, enseñar a otros. No como experto, yo el experto de esto, en verdad yo siempre no tengo nada de experto, pero sí puedo contar, oye, estoy explorando, estoy cachando esto, te lo quiero contar, te puede servir, siempre tratando de empujar esto. Y así llegamos a esto, que es lo siguiente. La inteligencia artificial generativa ofrece una vía para agilizar el procesamiento de datos. Eso es clave. Y quizás, nos planteamos al momento de hacer esta investigación, quizás es una buena idea generar marcos conceptuales para guiar cómo integro la generativa. ¿Por qué? Porque es muy diferente la figura si tengo 3 o 4 investigadores acá, y yo sé que cada uno ocupa, la oscuridad escondido, ocupa ya generativa. Es diferente si tú dices, oye, pero ¿sabes qué? Pongámonos de acuerdo cómo la vamos a utilizar, que sea el quinto elemento, no sea la herramienta oculta o la herramienta que uno puede contar que utiliza. Y este estudio que promueve una estructura que integre la IA generativa en procesos de investigación, mejorando el valor y fomento de la mejora continua, porque esto va de la mano de la mirada libre. Esto, como podemos ver, esto cuando uno busca, me encanta esta página que se llama Google Trends, a lo mejor todos ya la cachan, y uno busca tendencias. Esta explosión que pasó por ahí en 2023 de la palabra ChatGPT, identifiquemos como que eso no es IA generativa, solo IA generativa, pero es como la que uno, es como el logo que uno ve. IA generativa creció en el mundo. Y obviamente nosotros, súper importante, el aporte que yo hago y la interacción que yo tengo con la IA está aquí, ¿no? En ese pedacito chiquitito que IA generativa. IA es brutal, es un universo. Y en base a eso planteamos el siguiente método de investigación que se fue dando por el camino. Aquí es cuando ya uno estructura un poco el método después de hacer algunas cosas. Y es lo siguiente. Hay 3 fases. La primera fase es, oye, que teníamos unos proyectitos que queríamos ver qué estaba pasando. Empresa A, B, C, qué estaban haciendo en construcción industrializada. Ya. ¿Cómo nos reportan y qué podemos hacer con la IA generativa con esos datos? Esa es la primera pregunta. Después acá, oye, ¿y si la utilizamos en entrevistas? ¿Nos podrá ayudar en algo? ¿Cómo será? Y después la última, oye, hay una página online que da datos de proyectos y la gente sube sus proyectos. Oye, si tratamos de mirar qué podemos hacer ahí. Entonces, después de esas 3 sacamos enseñanza, aprendizajes, lecciones para generar esta metodología. Esa es como la idea de lo que estamos haciendo ahora. Vamos a la primera fase. La primera fase que dice identificación de patrón y mejores prácticas. 13 proyectos que
nosotros los miramos y pedimos que nos dieran información con algunos estándares más o menos parecidos. ¿Qué tipo de industrialización estaban utilizando? ¿Cómo le había ido los beneficios, las barreras? Y esto después se trabajó con un formato estandarizado y se trabajó con los inicios del ChatGPT, que era cuando, ¿se acuerdan que al principio no se podía cargar archivos? Era como que uno solo conversaba. Entonces era, ¿cómo lo hago? Entonces ya, le tengo que explicar más o menos en qué estoy, le cargábamos los archivos y sacábamos ciertos factores comunes y patrones. Eso lo hicimos, era como el primer esbozo que cuando empezamos a interactuar y nos dimos cuenta que funcionaba bastante bien, que nos entregaba cosas interesantes. Importante, primera lección. ¿Es un resultado como para, ya lo pego en un paper y lo mando? No. Pero es un súper buen insumo para sentarse en la mesa a conversar. Eso empieza a agarrar forma. Los hallazgos relacionados con la metodología son: demostró que la IA generativa puede optimizar los flujos de trabajo. O sea, inmediatamente el beneficio tiempo. La formulación adecuada de instrucciones y la inclusión de insumos contextuales fueron esenciales para desbloquear el potencial completo de la IA generativa. El enfoque permitió operacionalizar de forma efectiva los principios de construcción Lean, como la reducción de desperdicio y la mejora continua. ¿Por qué? Si yo mi equipo lo mejoro en tiempo a mi equipo que está trabajando en investigación, eso es una mejora Lean sí o sí de tiempo. Es una mejora de rehacer trabajo. Entonces, y lo más importante, dentro de una metodología de análisis de datos, entrego más tiempo para el análisis y menos tiempo para el procesamiento. Entonces, empiezo a ganar muchas cosas. Ahí, Ítalo, tú le pediste a la IA ¿qué le dijiste? Le dijiste, estos son los paquetes de trabajo y encuéntrame una mejor ruta o un secuenciamiento mejor. ¿Qué le dijiste? Porque acá tú me dices que en la formulación, ¿cómo se llama? Permitió el procesamiento estructurado de datos, pero mayor diseño en las instrucciones en la planificación de investigación. ¿Qué te arrojó? Aquí el dato era, aquí lo que se buscaba, el objetivo, era la gran duda: oye, las obras que están utilizando construcción descentralizada, ¿qué están haciendo similar? ¿En qué se igualan? Entonces contábamos la historia de cada una mediante esta información que ya habíamos pedido. Identifícame patrones, búscame elementos que se parezcan, búscame datos que estén haciendo lo mismo, dónde están dispares. Entonces, y eso nos permite hallar cosas relacionadas con la construcción descentralizada. Identificar patrones, y aquí surgió, por ejemplo, la sostenibilidad emergió como una tendencia dominante dentro de estos proyectos, y otra cosa, los flujos de trabajo estandarizados, tales como secuencias modulares o rutinas repetibles de control de calidad, se asociaron de manera constante con una mayor fluidez en el ensamblaje y reducción de retraso. Entonces, el concepto de estandarizar, generar secuencias modulares y construcción estandarizada, daba una mejora. Entonces, eso es lo primero. Llegamos a esta fase A, y después la cosa se empieza a complejizar un poco, porque saltamos a la fase B. Y en la fase B, estas son entrevistas con expertos, gente del área, de alrededor de 1 hora y media cada una, que solamente se grabaron, así, con un teléfono. ¿Cuál es la gracia? Que este audio había que procesarlo. Entonces, y queríamos ver cómo nos saltábamos todo este tiempo. Imagínense, grabar 1 hora de 57 profesionales, estamos hablando casi de 57 horas de grabación, contratar a alguien para que haga la transcripción, después alguien que analice eso. Imagínense la brutalidad de tiempo que hay que emplear en eso. Bueno, nos dimos cuenta de algunas cosas. Estos son secretos que les doy a ustedes porque me di cuenta que el Teams, si tú te ponías una reunión contigo mismo y pasáis un audio, te la transcribe. Entonces eso fue la primera ganancia brutal, que ya la transcribimos y nos saltamos. Yo lo dejaba conversando solo, en 1 hora estaba listo. Pero para cargar en IA generativa pasaba algo. Te aguanto unos ciertos caracteres. Estábamos hablando de 6 hojas de información. ¿Qué hacemos? Y ahí surge Split Prompt, que un genio de Internet. ¿A alguien se le ocurrió poner una página de Internet de decir: mire, compadre, si usted tiene un texto muy largo, yo le genero una página con las instrucciones que tiene que dar, donde divida los prompts y la IA lo va a entender completo? Oh, fantástico. Ya, entonces ya teníamos eso. Y eso permitió algo fundamental: que nosotros teníamos que dar una instrucción inicial. Eso era clave, decir: oye, estamos trabajando en tal cosa, te voy a empezar a cargar una entrevista. Entonces darle toda la forma y después explicar la orden de trabajo, que es decirle: esta es la transcripción y este es el contexto. Y aquí viene algo fundamental. Esto:
Objetivos, participantes y las preguntas. Esto hay que ponerse de acuerdo con el equipo de investigación, qué les vamos a decir, pero todos tienen que estar de acuerdo. Si lo hace alguien aislado y llega con los resultados, los investigadores, otras personas que están trabajando, te van a decir, ya, pero ¿cómo lo salió? ¿Dónde salió? Todo eso es súper importante, estos puntos de acuerdo. Aquí el primer punto de acuerdo. Y esto es fundamental, el chequeo de entendimiento. Chequearlo, ver, a ver, ¿qué estás entendiendo? Como uno cuando hace clase, yo me toca hacer clase, entonces realmente, ya, pero ¿qué no entendiste de esto? Entonces, entendí esto, ya está bien. Si no, punto de mejora. Un punto de mejora. Y eso es clave, porque esto es Lean. Lean es identificar puntos donde puedo mejorar. Entonces, ahí hay el tema. Una vez que resulta esto, yo lo hacíamos como que identificar los principales temas. Dame los principales temas identificados en la entrevista. Y nos dimos cuenta que entendía súper bien los temas que se habían tratado, porque claro, la entrevista también estaba bien pensada para que fuera así. Entonces, empezamos a avanzar, y lo más importante, la IA generativa, si tú le pides que analízame toda la entrevista, te va a dar algo súper cortito, conciso. Ahora hay una cuestión que se llama el lienzo que aparece, que te genera argumentos más largos, pero te va a dejar así como con gusto a poco. Por esto es muy importante. Punto a punto. Si a ustedes les dan 10 temas, que les analice primero el tema 1, el 2, el 3, siempre con detalle. ¿Por qué? Esto es como estructura. El máximo provecho que se puede. Y generar, y ahí viene el reporte seriado que puede estar a cargo de una persona que ya si tiene todo, es solo cargar e ir generando información. Y aquí pasa algo que yo creo que antes nos pasaba al revés. Acá empezaron a llegar las informaciones. Y aquí lo que pasaba, empezó a surgir este concepto, esperando que llegaran las entrevistas, porque las procesé ya, ¿qué hago? No, pues espérate, si no he hecho la otra. Entonces, como que dimos vuelta a la tortilla, porque lo que siempre pasa, oye, tengo así el historial de cosas para analizar, ahora no, están listas, pues estas pueden pasar a otro proceso de análisis con los investigadores, estamos esperando que lleguen. Y si te das cuenta, teníamos un ritmo bastante bueno cuando teníamos los datos, 7 entrevistas, 8 entrevistas, en ese tiempo pasaba que el chat a veces te mandaba a descansar. Él descansaba, pero te decía, no, mira, vuelve como en una hora más, porque ya como que nos cansabas. Entonces, eso eran las limitantes. Y acá tenemos, obviamente, la metodología demostró ser eficaz para procesar datos cualitativos a gran escala, analizando 57 entrevistas en menos de 2 semanas. Al integrar la información contextual detallada, él se hacía parte de la información y lo entendía todo, pero el contexto era muy clave. Cómo le contábamos la historia era fundamental. Esta fase permitió validar más o menos la metodología y decir, oye, si realmente nos aporta. Súper importante. Este es el resultado final. No, no es el resultado final. No hagan eso que le copiar y pegar en la curva. No, ese no es el resultado final. Esto es un desde, pero un desde súper avanzado para empezar a conversar. Los hallazgos relacionados que encontramos aquí, bueno, barreras organizacionales, los niveles de preparación eran súper importantes en las organizaciones y los conocimientos obtenidos ofrecen un valor práctico tanto para empresas, para esta ruta de la industrialización. Y así llegamos a la fase C, donde hay una página, se llama el modular.org, que las personas, si no me equivoco, no quiero equivocarme, Estados Unidos, sí. Reino Unido, ya, lo vamos a dejar como la duda, la opción, no me acuerdo cuál era el país específico. Pero entregan proyectos. Ellos entregan para que la gente los vea, lo que están haciendo en producción industrializada y entregan resultados. Entonces, acá, la carga punto a punto escribiendo. Hemos utilizado también dividir los prompts y cargarle bien el contexto. Y es, ¿qué pasa si ahora hacemos un GPT personalizado? Entonces, ¿qué hicimos? Descargamos una muestra de proyectos de la página web y se los cargamos a un GPT personalizado que creamos, que se llama, así como le pusimos, modular.org, robot, no sé, un nombre así. Y, se me pasó. Ahí está, ya. Entonces, empezamos a interactuar con ese GPT porque ya lo cargamos del conocimiento. Es como que tú formaste a un estudiante, le cargaste todo el conocimiento, y después lo sentáis, ya, ahora conversemos de esta temática. Entonces, empezamos a pimponear, pero dijimos, oye, ¿y si lo comparamos con lo que hace un humano? Que entretenido hacer esa comparación. Entonces, ahí nos ayudó Antonia en esto, que hicimos las mismas preguntas para ciertos proyectos, pero una la evaluamos con esta chat GPT personalizado, y otra la hicimos con la Antonia. Y Antonia nos dio un reporte y la IA nos dio otro reporte. Y después empezamos a comparar. Y nos dimos cuenta que ambos detectaban lo mismo. Pero habían cosas que de repente el humano las da por sentada y no las detalla tanto.
Y la IA sí te las detalla, porque como que se esfuerza en que tú entiendas lo que te está contando. Entonces demostramos que, o sea, no demostramos, encontramos que los hallazgos, la metodología demostró que los flujos de trabajo basados en IA generativa redujeron el tiempo de análisis en más del 50%. El modelo híbrido, cuando se combina la IA con el humano, es súper interesante porque ahí tenéis la visión experta. Si al final el humano obviamente tiene un background, conoce el tema y puede cuestionarlo. Entonces ahí viene el concepto, cuestionar lo que te está entregando la IA. Y los GPT personalizados son súper buena idea. No sé, a lo mejor alguno aquí ya lo ocupan. Yo tengo mis GPT personalizados y me encantan porque de repente para tareas específicas uno los tiene y los utiliza. Y son bien confiables también porque como que van aprendiendo a medida que uno interactúa con ellos. No sé si alguien ha hecho eso de preguntarle al GPT qué tanto conoce de uno. Si tienen un susto en eso, no lo hagan. Yo lo hice y es heavy. Te dan el clavo así, pero perfecto. Así que me dijo, ya, y que te vaya bien en la presentación la próxima semana, una cosa así. Entonces, es heavy, te dan el clavo mucho. Ya, y los hallazgos que encontramos aquí estábamos buscando un poco del valor de la consulta centralizada y encontramos, por ejemplo, destaquemos uno, la IA generativa reveló distinciones granulares en los tipos de innovación, de proceso, producto digital, vinculando características específicas de los proyectos, lo que permite una mejor evaluación comparativa entre los proyectos. Y veamos otra cosa, esta fase aportó evidencia práctica, cómo la IA generativa puede desempeñar un papel no solo como herramienta de investigación, sino también como un activo estratégico para la realización de proyectos y aseguramiento de la calidad. Entonces, ahí encontramos varias cosas interesantes. Y esto nos permite, nos pusimos a conversar y yo siempre he estado medio obsesionado con la curva de McLeamy. No sé si alguien la conoce, pero es que si uno se integra tempranamente, los costos bajan. Y yo, mi objetivo de vida alguna vez que mi gráfica viaje por el mundo. Entonces, como que esto lo propusimos de la siguiente forma. Un proceso tradicional, un proceso con IA. ¿Cuál es el aporte? De repente el aporte, uno no tiene que ser así como pensar que va a solucionar todo, pero a veces un pequeño aporte te marca la diferencia. Y es esto, el análisis, cuando yo lo hago con IA generativa, tengo más tiempo de análisis. Eso es lo que quiero. Quiero que tenga más tiempo de análisis. Quiero que el procesamiento de datos sea más simple, que sea más corto, y tal modo que el investigador, yo prefiero que esté así con todas sus capacidades analizando más que procesando. Entonces ahí hay unas cosas que lo planteamos a través de esto. Y eso, del proceso A, B y C, encontramos algunos elementos que son claves que hay que tener en cuenta. Los primeros, organización del tiempo. El otro es desarrollo de instrucciones, que serían los prompts, la personalización versus modelos genéricos de IA y el equilibrio entre la automatización y el expertise de la experiencia de las personas, lo que ellos hacen. Veamos algunos. La IA generativa reduce el tiempo de procesamiento de datos a más de la mitad, permitiendo a los investigadores centrarse en un análisis más profundo y en la obtención de perspectiva estratégica. Les coloco un material, un insumo para empezar a analizar que es muy interesante. La implementación de IA generativa redefine los flujos de trabajo de investigación. Eso es clave. Minimizando el tiempo dedicado a tareas repetitivas y maximizando el valor analítico. Voy a dar un spoiler. Nos hemos dado cuenta que todos sufrimos de repente tratando de hacer una encuesta, ¿cierto? Y es como que uno dice, oye, se la voy a mandar a los expertos para que me digan, oye, me quedo más a ver la encuesta, o ver si lo que me va a entregar la encuesta es realmente lo que yo espero que me entreguen. Hácete una simulación. Genera cinco corridas con una IA generativa y que juegue. Y ponle el rol. Oye, tú vas a ser un profesional de tal tipo, por favor, contéstame esta encuesta. Y te vas a encontrar con cosas interesantes que te van a ayudar a mejorar la encuesta antes de ir a validarla como formalmente. Cosas que te van generando y te van ayudando. El desarrollo de las instrucciones. Esto es clave y yo digo, como estoy entre la industria, la academia, en todos lados, como en varias partes, me pasa que siempre dicen, la IA generativa va a dañar la forma que se comunican los futuros estudiantes, los va a dejar así como unos zombies, y mala, 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 y están todos malos. Pero ¿sabéis qué? La IA generativa va a pasar algo diferente. La IA generativa te va a forzar a que tu forma de cómo te comunicas tiene que ser mucho mejor. Porque piensa que el otro día yo lo vi en un post y lo encontré genial, que alguien decía, oye, es que a la IA generativa tenéis que darle toda la explicación, explicarle todo para obtener un resultado. Y el otro compadre le decía, pero ¿no será que tú siempre te habías explicado mal? Y ahora te estás viendo forzado, tenés que explicar bien.
yo creo que por ahí va las capacidades. Mira, estas capacidades que una vez se le dice como blando, capacidades de formación como transversales, cómo me comunico, cómo interactúo, es clave. La capacidad crítica, todo eso es fundamental. Y esto está en el desarrollo de los PROM. Hay unos nombres pomposos, PROM Engineer, que le ponen así nombres por todo, pero es comunicarse bien y explicar que realmente entiende lo que yo creo que entiende. Y aquí dice, por ejemplo, súper importante, la calidad de los resultados generales de la idea depende en gran medida del diseño de las instrucciones pertinentes y contextualizadas. ¿Cómo te van a contar la historia? Y eso es claro, si a uno le cuenta una copucha, uno cree que le cuente la historia completa, si no, no lo va a entender, ¿cierto? Bueno, esto es lo mismo. Personalización versus modelos genéricos de IA. Los modelos personalizados GPT ofrecen una mayor relevancia contextual, aunque los modelos genéricos pueden generar resultados sólidos si se utilizan con instrucciones bien estructuradas. Toda la gama de herramientas que te... Porque ahora tú puedes generar tu propio proyecto, tu GPT personalizado o conversar nomás. Mira, todo bien utilizado tiene buenos resultados. Así que en ese aspecto hay que tener la tranquilidad, pero hay que darse ese esfuerzo de explicar muy bien. El equilibrio entre la automatización y la expertise humana, eso es clave. Si la IA generativa mejora la eficiencia investigativa, pero la expertise humana sigue siendo esencial para interpretar resultados complejos o con matrices contextuales. Otro spoiler, que no es de acá. El otro día yo dije, pues con este cuestionamiento, o sea, que la IA generativa reemplaza todo. Ya, agarré un grupo de primer año de ingeniería de construcción y les pasé una prueba de mecánica fluida. Y les dije, resuélvanla. Porque supuestamente eso va a pasar, que ahora las personas van a poder resolver sin problemas. Si ese cabrón no sabe entender las unidades, si no sabe leer una unidad media rara, murió. Y por más que le sacaban la foto, lo pasaban, no había forma, ninguno llegó a un resultado. ¿Por qué? Porque falta esto, la expertise humana. Es más, yo creo que va a ser al revés, que tu capacidad tiene que ser aún mayor para poder desafiar y tratar de interactuar con la IA. Eso es fundamental. Pero eso a mí me agradó que pasara, porque dije, ya si resuelven todo, me voy a sentir un poco chute como que estamos de más. Pero no, hay una vuelta que darle ahí. Hay algo interesante. Lo que pasa es que hay gente que lo mira como el lado positivo, el lado negativo, pero en este caso yo lo estoy mirando de ese lado, que nos desafía aún más. Y llegamos a la propuesta del modelo. Que esto, ojalá lo utilicen algunos y si les resulta me cuentan, aquí podemos seguir en conversaciones. Mira, 3 etapas. La primera etapa, recolección de datos, que eso es para todos la misma, es como la sufrimiento de todos. Configuración del modelo, hágalo en algo personalizado, hágalo en Gemini, hágalo en ChatGPT, ocupe Cloud, ocupe lo que quiera. Pero lo más importante, el contexto. Cuéntele bien la historia, cuéntele todo, incluso los detalles más que ustedes pueden considerar irrelevantes, dele. Por ejemplo, yo si estoy hablando acá en Chile tengo que contarle mi realidad país, decirle, oye, en esta es la situación país, entonces, ¿qué le cargo? Por ejemplo, yo siempre le cargo el informe Matrix de la industria de la construcción, que nos sienta las bases cómo estamos. Entonces, para que conozca, le digo, esto es, no se confíen en que, que supuestamente tiene cargado 1 millón de archivos y está, no. Cuéntele usted porque si le cuenta usted su historia, automáticamente usted limita las fronteras donde se va a mover. Chequéelo, pruébelo. Y eso le da una oportunidad de mejora. Si no está entendiendo, explíquele. Me acuerdo una vez que acá, explorando la historia de la construcción industrializada, le pregunté, oye, dame una línea de tiempo de la construcción industrializada en Chile. Me contó una historia y se le olvidó elementos fundamentales. Y yo dije, esta cuestión no resulta. Y después, y si le cuento, después cuando le vaya contando, lo va integrando perfectamente ese problema. Esto permite acá, cuando estáis, ok, tú pasáis a la segunda etapa, que es la creación del prompt. Aquí ya hay prompt involucrados, pero son prompt para testearlo. Este prompt tiene que ser acordado con todo el equipo. Es súper importante. Si son una serie de prompt, que todos acordemos qué le vamos a preguntar primero y qué después. Testearlo. Oportunidad de mejora, esto. Y cuando estemos todos convencidos, pasamos a la fase como de producción. Me sale la fase industrial, la producción seriada de estas cosas. ¿Qué cosas hicimos? Porque también para salir a preguntarle a alguien que se interesara en este tema, hablamos con nuestros profesionales, académicos de la industria de la construcción, que también son profesionales de la industria, y les preguntamos más o menos, oye, ¿ustedes creen que esto es eficaz? ¿Hubo claridad en el tema? ¿Hubo una alta valoración? ¿O a lo mejor esto no les gustó? Y todos realmente consideran que sí, me gusta lo que se está obteniendo, sirve. Entonces, tuvimos una validación muy beta, es muy básica, pero más o menos de que esto se entiende y se puede trabajar de buena forma. Y a modo de discusión,
bueno, la IA generativa va a transformar los flujos de trabajo. Ese es el tema importante. El problema es dónde la colocamos. La dejamos como les contaba al principio, la dejamos como esta herramienta oculta, está bajo la manga, o la transparentamos y la hacemos como un compañero más, pongámosle nombre, que sea parte de nuestro equipo. La refinación iterativa de instrucciones no es opcional, es esencial. Desafíos como la fragmentación de datos y los riesgos éticos son clave. Acá el tema ético es fundamental, uno tiene que tener mucho cuidado, entender que hay plataformas que están alojadas en alguna parte y no sabemos quién tiene acceso y nosotros estamos interactuando. Entonces yo creo que la fase de personalizar IA por empresas, por industria, es un futuro. Y ya está. Uno ve que muchas empresas dicen, no tenemos nuestra propia plataforma. Entonces yo creo que por ahí va el tema. El enfoque híbrido tiene que ser, la IA generativa con la expertise humana tienen que trabajar así como se dice, en conjunto, transparentemente, y porque esto va a alimentar a la IA con el rigor académico, el rigor de expertise que tienen los profesionales y los académicos. Conclusiones. La IA generativa va a transformar, o sea, disculpa, fortalece las capacidades en la toma de decisiones, apoya en la mejora continua, mejora la eficiencia. Este estudio, lo que más yo quiero que sea replicable, que el de quien diga, ¿sabes que utilice tu metodología? No, no me gusta una basura. O me diga, no, ¿sabes que es buena o se puede mejorar aquí? Oye, ¿no consideraste esto? Entonces, porque esto yo creo que puede ser, hay que ponerle formas a metodologías, sí, las metodologías son prácticas, pero estamos acá, todos nos gusta la metodología de la investigación, esto también tiene que ir en alguna parte. Las futuras investigaciones deberían evaluar este enfoque con conjunto de datos y tipo de proyectos diversos, porque acá esto tiene apellido ahora porque yo estoy metido en este mundo de la construcción industrializada, pero esto en teoría pudiese aplicarse en cualquier otra área. Y las salvaguardas éticas y la estrategia de procesamiento son fundamentales para superar la fragmentación de datos y generar confianza en las aplicaciones de IA generativa. El concepto ético, y no está desarrollado, si es el tema, si es un camino, y yo lo digo, y me parece porque ayer pensaba, decía, lo voy a decir, pero es como que lo estoy diciendo a futuro, porque tampoco es que lo tengamos tan claro cómo lo vamos a controlar, si esta cuestión se podríamos decir que se nos escapa un poco de las manos, a nivel países, a nivel instituciones, pero hay que ponerle alguna barrera, ponernos de acuerdo en algo. Yo he hecho me puse de acuerdo en una cosa con mis tesistas de pregrado, que les dije, vamos a utilizar IA generativa, vamos para allá. Pero nadie me vaya a traer una cuestión así, menos, ya exigimos una calidad desde. Si vais a utilizar eso, se espera que la calidad sea de ahí para arriba. Entonces ahí hay unos acuerdos que uno puede tener de algunas cosas. Y las consideraciones éticas, hay que desarrollarlas, hay que ver cómo vamos a controlar esto. Bueno, le agradezco su atención y cualquiera que esté interesado me escribe por WhatsApp y yo feliz. Así que muchas gracias. Excelente. ¿Preguntas? Tengo dos preguntas. Primero, con ¿Una página en respecto... particular? No, Ya. pero primero con respecto, por ejemplo, vi que en alguna etapa, creo que fue la primera, en la A, utilizaste 13 proyectos y luego como en la C, 60 y tantos proyectos. 57 entrevistas, sí. Ajá. ¿Algún impacto entre por qué usar primero 3 y después como incrementar No. o fue por el acceso a la información que Sí, tenía? principal acceso y la gracia que tiene que este artículo como que fue creciendo a medida que uno iba explorando, entonces a medida que iba desarrollando, no alcanzó. Ahora, sería súper interesante ahora, a lo mejor replicarlo y tener esa estandarizaciones. Pero en ese momento era un poco para el acceso de datos y cómo uno iba desarrollando y tablando y encontrando información. Y con lo que mencionabas del prompt engineering, utilizaron, creo que mencionaste como una herramienta para dividir los Sí. prompts. ¿Cómo se llama? Se llama Split Prompt. Busquen Así en su tal teléfono Split Prompt. Y lo que hace es como fantástico. dividirla Sí. para no mandarle todo. Sí. Pero la gracia es que te da el contexto que hay que decir. Es porque no es solo que te divide, sino que después te dice ya. Usted primero déle esta primera instrucción. Entonces te dice, voy a simular algo porque te lo haré en inglés, pero te dice, señor ChatGPT, ahora va a venir una serie de archivos, que en total son 15 archivos, pero los vamos a dividir en partes. Cada archivo comienza con parte 1 y dice al final, he cargado la parte 1 de 16. Y te da esa instrucción, que la cargues, y después te da abajo en separado, en texto, como en copy, te da copiar uno, pegar, copiar uno, pegar, copiar uno, pegar. Y tú aprietas un clic y te copia en la primera parte dividida y la carga, la segunda la carga, la tercera la carga, así. Y al final, en la última parte dice,
se ha terminado de cargar la información. Y ahí el chat te contesta, listo, he terminado este proceso de cargar toda la información, entendí todo, vaya, ¿quieres que vayamos a analizar? Y ahí tú continúas. Split prompt, súper bueno. Hay un poco, Italo, porque una de las cosas que GenAI genera duda es la replicabilidad de los resultados. Y ahí la pregunta del millón, ¿tú verificaste eso, de la replicabilidad de los resultados? Y lo otro, en el mismo ámbito, porque también es muy dependiente de la cantidad de información que te diga, porque, chuta, si yo le hago la misma pregunta y altero un poco el contexto, ¿cuán diferente es la respuesta que me dé? Y si converjo definitivamente a las respuestas que debería sacar. El impacto brutal. El impacto brutal. Por eso yo hago tanto énfasis en el contexto. Me pasó, analizando la entrevista, que en un momento me tomé la libertad de que me dijo, estoy cansado del modelo que estaba utilizando, y me dijo, ¿puedes continuar con un modelo anterior? Y yo dije, total, vamos. Se acortaron las preguntas, se acortaron lo que estaba dando y se olvida de todo. Entonces empieza a contestar en base a su experiencia, en base no a su experiencia, en base a sus datos y todo se desconfigura. Es súper delicado ese aspecto. Y lo otro, yo he hecho pruebas como de preguntar, bueno, nada que decir entre las mismas Gemini, entre otras, los resultados pudiesen ser parecidos, pero el enfoque es muy diferente. Y lo otro que pasa, por ejemplo, no sé si tú has utilizado esta que se llama DeepSeek. DeepSeek tiene una gracia. Es de China, pero él te dice lo que está pensando. Él dice antes de empezar a contestar, te dice, estoy pensando esto. Yo la otra vez le pregunté, porque estábamos trabajando con una consultora sobre hacer un símil entre lo que es el efecto IKEA. Cuando uno hace un mueble IKEA, uno siente como así como una satisfacción en base a una metodología que queríamos aplicar en minería. Le dije, quiero que me haga un paralelismo de esto y a empezar a conversar. Y yo veía que él decía, esto no, en verdad no me parece, pero bueno, voy a esforzarme, lo voy a buscar por este lado y te da. Pero OpenAI no te da esa información, es como cajita negra. Entonces, pero sí, la investigación con la entrevista nos permitió que con un prompt establecido y repitiendo los mismos patrones, los resultados son equiparables. Entonces, en ese aspecto sí, pero uno cambia un poco o cambia de modelo y todo se desaltera. Porque ahí hay un parámetro que es importante en la IA, que es la temperatura, la llaman. Que ¿cuánto le permitís que inventar, entre comillas? Incluso pasa algo que a veces es súper curioso, que uno, incluso, pues yo me pasé, lo escribía, porque en algún momento tuvimos que colocarle en uno de los procesos de análisis, era, solo dime si entendiste, pero no me cuentes, dime sí o no. Solo eso. Directo. Y era como feo, porque decía, después van a venir los robots y van a decir, por favor. Claro, sí, por favor, pero sí o no. Solo eso. Entonces ahí también hay otro tema. Porque si no, uno, de verdad, si no le pone barrera, Ojo, y lo otro importante, si yo le pido que me arme una justificación que la Tierra es plana, me la va a hacer. Sí. Esas son cosas que por eso va muy de la mano del humano. Ahí sería súper interesante, y volviendo un poco a las cantidades de proyectos, tratar de ir viendo si convergen a la misma, si tú le das ahí... Consistencia. Exacto, 5 proyectos, 10 proyectos, 12 proyectos, todos los proyectos, si finalmente, es decir, converge ahí en las mismas recomendaciones, en las mismas cosas. Incluso yo eso de la última fase que se hizo con proyectos puntuales, recurrí y ofrecí lo del tener la IA generativa personalizada, justamente por eso, porque quería que no exploraran, yo le digo que no fueran a nadar en el océano, sino que nadar en una piscina. Entonces como que esa IA personalizada, uno la hace como una piscina. Y hay un dato crucial. Tengan cuidado si van a apretar el clic, el visto bueno, para dejarlo que navegue o que no navegue. Eso es claro. Porque uno puede decirle que explore. Y ese va a ir al cualquier parte. Pero si uno le dice, no explores en la web, con la información que yo te di, con esa contexto, uno lo controla aparte. Pero ojo, esos clics, porque uno puede tener clic para, o sea, ponerle la opción de que busque en la web, o que genere código, o lienzo, imágenes, uno ahí lo regula. Yo recomiendo tener cuidado con ese, el de busque en la web,
tenerlo ahí un poco Bajo control. bajo control, sí. Acuérdense que la web, bueno, todos los ramos de método de investigación nos dicen, ya, Google Scholar, no, pues ahí viene. Pero uno, si este no va a decir, voy a buscar el solo académico, te va a buscar a lo mejor en el blog que escribí yo, que un día en la noche inventé cosas en un blog y te va a ir a buscar cosas, y entonces, ¿cachai? Entonces, esas son cosas que hay que tener cuidado. Súper. ¿En la casa alguna duda? Eh, hola, hola Ítalo, hola profesor. Oye, John, ¿Cómo estás? ¿y tú? Bien, también, gracias. Oye, Ítalo, bueno, con respecto a la alucinación, ¿cierto? De la IA, hoy en día yo creo que está súper bien controlado como tú lo mencionabas y también con el notebook LM, que tú generas tu biblioteca y en el fondo lo encasillas a lo que tú quieres que solamente la IA navegue y no vaya más allá. Pero donde me surge una duda, que tú hablas de IA generativa. Em, pero ahora la IA ya está, es más que generativa. Tú ves, digamos, como un colí que trabaje contigo la IA, que generen soluciones en conjunto en base a este modelo en general, que yo lo veo que es aplicable a cualquier cosa, digamos. Tú lo aplicas a la construcción, pero se puede aplicar a en cualquier ámbito. Mira, buena pregunta, yo. Ahí te tengo que contar. Yo allá generativa llegó el 2023 y yo juraba que había llegado a la IA y ahí me empecé a desayunar que no, en verdad yo solo es el 1%. Entonces, esto que yo he construido, que salió para este artículo, en base a mi experiencia, a mi forma de cómo me he ido interactuando, incorporando esta IA generativa. Pero si uno ve gente con mayor expertise, que conoce el universo ya en gran escala, claro, hay otras cosas mucho más fantásticas que se pueden hacer. Pero en mi caso, yo hablo solo de IA generativa porque como yo trato de controlar la IA generativa, también me trato de controlar a mí. Que nadie piense, oye, no, él no explicó sobre IA. No, yo les vine a contar mi interacción con IA generativa solamente. Entonces, por eso lo hablo con nombre y apellido. Desde hace un rato lo hice así. Y un profesor me dijo, porque antes yo decía, profesor, mira, analicé esto con IA. Y me acuerdo, el profesor Pedro Barcoquea me dijo, ojo, lo está analizando con IA generativa. Eso es tu punto. Ah, perfecto. Y ahí quedamos de acuerdo que se iba a hablar de esa forma y eso me ha gustado porque en los últimos artículos que voy viendo, antes incluso se hablaba de IA como muy abierto y ahora no, tú ves que el Gen IA, Gen AI, está en los artículos y ya se está especificando que en ese artículo tú vas a encontrar solo eso. Eso, John, no sé si se entendió. Perfectamente, muchas gracias. Gracias, John. Tengo a Mauricio también. No, bajó la mano Mauricio, se arremetió. Súper. Ahí, Santiago. Hola, aló, ahí sí. Sí, Mauricio, sí. Dale. Hola, hola Ítalo. Primero que todo, felicitarte por la presentación. Y dos preguntas para los que nos estamos intentando meter de a poquito en el mundo de la inteligencia artificial en sus distintos niveles y sobre todo su potencialidad con el sector productivo. La primera pregunta es, ¿cómo uno guarda la confidencialidad de sus datos al momento de hablar con herramientas de inteligencia artificial, sobre todo del tipo chat GPT, que uno está entregando información, pero no sabe realmente a quién se la está entregando? ¿Hay alguna forma de cómo ustedes han podido salvaguardar esa protección de la data? Esa es la pregunta uno. Y la pregunta dos es cómo lo hace, o sea, la presentación que diste tú tiene mucho que ver con los prompts y con el contexto, ¿cierto? En el sentido de que eso determina la respuesta, pero a veces uno quiere utilizar, ¿cierto?, la inteligencia artificial como un método de análisis de gran cantidad de data, y no data necesariamente lingüística, sino numérica, y ver ojalá si uno pudiera encontrar ciertos patrones. Entonces, si has tenido experiencia en análisis de data numérica para encontrar patrones y si la inteligencia artificial generativa es el camino para eso, quizá hay que acudir a otro tipo de nivel que tú mostraste. Ya, súper. Mira, la primera pregunta era sobre ya, el control de datos. Ya. En este caso, claro, pues tú con OpenAI siempre está el cuestionamiento. Nosotros, yo he hecho pruebas así como
sé que otras personas utilizan OpenAI, ya cuéntame sobre esa persona, y en verdad no te la va a dar, no te la va a dar, no te va a decir, si tú estás trabajando con tal persona, le preguntáis, y tú sabes que él tiene también una cuenta pagada, no te va a dar esa información. Pero con respecto a los proyectos, es como más o menos lo mismo que se maneja en investigación cuando uno publica, que es manejar de manera anónima los nombres de la empresa, los datos, no entregas con nombre y apellido, sino que tratar de tener eso bien anonimizado. Esa es como la forma. Ahora, sin embargo, yo creo que es recomendable para así como mirando un poquito a futuro, y yo digo a futuro, yo creo que un año, no más que eso, incluso ya debe estar, las plataformas de IA generativa debiesen multiplicarse. O sea, no sé, por las universidades debiesen tener su plataforma de IA generativa, las empresas debiesen tener, porque tienes que resguardar los datos. O sea, acuérdate que no hemos hablado de este tema, pero está el cibercrimen, como se le dice, o los malos de Internet, son más secos que nosotros, saben mucho más, y si no cuidan los datos es re complicado. Pero eso es como rudimentariamente la respuesta aquí en la época primitiva, podríamos decir, de IA generativa, es no dar el nombre de la empresa, no dar esos tipos de detalles, sino que trabajar como que esto es un caso teórico y que te lo pueda analizar de esa forma. Esa es como la forma que yo te digo, si tú te quieres meter mañana, hágalo así. Pero en teoría, porque el otro implica más recursos, tener cosas personalizadas. O sea, equipos de investigaciones, si pudiesen tener su propio modelo, sería ideal. Eso más o menos, Mauricio. Y la segunda pregunta que era, uy, se me fue a comer. La segunda pregunta era de manejo de datos. La segunda tiene que ver si la inteligencia artificial generativa es el modelo o el nivel más óptimo cuando uno de repente quiere hacer o establecer relaciones entre datos que tienen características numéricas. Por ejemplo, encontrar, no sé, entre un sistema de muchos datos, encontrar qué relaciones son significativas, qué relaciones no, para poder usar esta herramienta en el análisis de datos y llegar a conclusiones de una forma más fácil. Mira, te voy a contestar más o menos de lo que yo he logrado hacer en esa área, como el área más cuantitativa, con datos de ese estilo. Mira, por ejemplo, antes el ChatGPT tú lo podías conectar con una plataforma, que no me acuerdo el nombre ahora, pero que tú le podías entregar tablas Excel para que analizara. El resultado era como variable, a veces se caía, a veces como que se mareaba. De ahí me derivó en un principio a no confiar mucho en eso. Pero después yo he probado a nivel de, muy simple, no al nivel que estás preguntando tú, sino al nivel como de encuestas, cuando tienes un resultado de cierta encuesta, entregarle, que te entregue cierta estadística básica, lo hace, y lo hace bastante bien. Ahora, a ese nivel que tú quieres llegar, yo creo que sí se hace, yo no lo manejo, no me ha tocado, pero con la capacidad que yo he visto lo debéis hacer sin ningún problema. Ahora, el camino yo no lo conozco cómo se hace eso. Lo que sí, por ejemplo, si trabajas con encuestas para estadística, siempre los datos tienen que ir muy ordenados, porque a mí siempre me da miedo cuando me entrega la respuesta analizando. Porque cuando te entrega la respuesta analizando, es como, uy, no sé qué me va a salir. Y sobre todo cuando tú cargas tablas en Excel, no es tan amistoso ese tema, se te puede complicar, a veces te entiende otras cosas, y yo ahí he tratado de no involucrarme tanto, prefiero ir un poco más como la vieja escuela en ese aspecto. Pero sí, debe haber, seguramente yo no conozco, y la gente que está viendo, a lo mejor alguien conoce, pero tienen que haber herramientas para eso que te apoyen con IA generativa. Eso por mi parte, Mauricio. Súper, gracias. Será. Por último, va muy de la mano con la última pregunta. Por ejemplo, en esta metodología uno puede mezclar, por ejemplo, también desarrollos de migración de ella. En su caso, por ejemplo, un aprendizaje profundo, Sí. que puede ser, por ejemplo, hacer el mix para poder tener, por ejemplo, en el caso, en lo particular, lo que a mí me gusta estar metido, por ejemplo, es el tema de la detección de las fallas en un activo. Si yo puedo lograr la metodología de esta manera, puedo tener también una aplicación, lo que me va a pensar, poner una aplicación en el teléfono que me va a permitir, por ejemplo, tener una interacción con los datos que maneja la máquina para poder, ¿cómo se llama?, predecir o tener un ordenamiento y un mantenimiento. ¿Puede llegar a ser posible o hay algo de eso? O sea, mira, a nivel de uso como este estilo, como lo que yo mostraba, yo no lo he probado ese estilo, no es eso que me estoy diciendo. Sin embargo, uno intuye que sí, porque hay muchas empresas que están adoptando sus plataformas IA generativa para todo. Hasta en teoría la IA generativa te puede asesorar en cualquier cosa. Y tú decís como en el área de mantenimiento, ¿cierto? Claro.
obviamente yo creo que sí. Yo no lo desconozco puntual esa área, cómo se debería manejar. No lo entiendo, pero en general, o sea, por ejemplo, en complementos. Esto es una metodología que al Sí. fin de cuentas es como ir como la máquina va aprendiendo. Ah, ya, Claro, perfecto, ya, entonces, dale. al fin de cuentas después la puedo linkear, o puedo hacer el nexo, o la conexión con otro tipo de aprendizaje, sea profundo, sea cual sea la cosa, dependiendo del área, Ya, que pueda generar el insumo al usuario sí. para poder, ¿cómo se llama?, tener una mayor, el más focalizado. Ya. Ah, no, mira, ahí te entiendo. Mira, sí, sin ningún problema. Incluso te voy a dar un dato. Cuando uno se explora un poco de generar, como ya, y si yo me quiero crear mi IA generativa o mi agente ya, siempre cualquier el software que tú utilices te va a dar la opción de conectarlo con el razonamiento que te da OpenAI. Y te da, dentro de la secuencia del flujo, tú lo puedes utilizar. Entonces, para ese nivel conviene hacer algo personalizado, desarrollar la tuya y generar esto, el motor de búsqueda ya lo va a utilizar. O sea, lo que hace esta máquina, o sea, esta IA generativa, lo va a poder aplicar. Pero ahí es súper importante porque la gracia es que ahí tú puedes marcarle ciertos contextos. Y ahí te voy a poner un ejemplo. Nosotros fuimos a un concurso con un estudiante el año pasado a la Expodifica, que es una feria que se hace cada 2 años acá en Chile de la construcción. Y generamos lo siguiente, generamos una plataforma personalizada en la cual, ¿qué pasa? En terreno, por ejemplo, si tú tienes una cuadrilla de maestros y van a hacer, por ejemplo, una excavación y se le olvidó cuál era el ancho de la excavación y eso está en las especificaciones técnicas, el hecho de ir hasta la estación de faena a verificar y después volver es complicado. Entonces se generó una plataforma que se alimentó esa IA, que la procesara con el conocimiento de IA generativa de ChatGPT, pero que se alimentara solo datos de la empresa, del particular, de la especificación técnica de la empresa, tanto, solo eso. Entonces ellos consultaban, era cerrado de esa empresa, de esa obra, y podían interactuar. Entonces, en esa fase que tú me dices, por ahí va el camino. Por eso mismo que se hizo debería ser el camino. Ahora, obviamente ahí hay pagos de por medio, hay mantenciones, tenés que tener servidores, un montón de cosas, que es lo otro complicado. Pero sí. Sí, ahí están lo que llaman los agentes. Lo que Sí, decía, porque tú especificáis y especializáis cada uno en lo que querís, en lo que buscas, y después tenés un superagente que coordina toda la información que va recibiendo el resto. En teoría todos dicen que tenemos una agenda. Yo tengo una pregunta. Que si bien es cierto, esto está como más metido como en la industria de la construcción, ¿qué pasaría si uno quisiera como introducir este conocimiento que tiene como la IA a un ámbito más social, más de intencionalidad de las cosas que uno quisiera como obtener? Mira, si tú me preguntas a mí, yo en el ámbito social, considerando los estudios que se hacen ahí, yo tendría así el triple, incluso quizás no me metería. Ya, o sea, Porque los datos sociales, esa área de estudio es súper delicada, ¿cachai? incluso entregándole como las condiciones de esto desde el inicio, así como decir, evalúame esto, identificando que estamos en un país de tal forma, socialmente, valórico, Sí, etcétera. sí, o sea, mira, yo creo que hasta cierto nivel, porque los estudios sociales están involucrados con datos personales, con temas de bases de datos de personas y otras variables que uno no quisiera que se liberaran así tan fácil. Entonces, en ese caso, lo único que se me ocurre es que sea algo extremadamente personalizado y extremadamente blindado. O sea, yo por ahí lo vería, o sea, no sé, por un ministerio que se maneje el área, que tenga muy blindado y lo utilice, pero es más complicado. O sea, yo me imagino que investigadores del área social deben utilizarlo, pero hay que ver, pues, o sea, tú pasas por el comité de ética para generar un instrumento social y las trabas son enormes. O sea, nosotros tenemos la suerte de estar en ingeniería, somos más, como que pasa más tranquilo el tema, pero un área social y decirle después que después de todo ese blindaje, decirle, no, yo se lo voy a entregar a una empresa que tiene sus servidores no sé dónde y van los datos para allá. ¿Cachai? Entonces, yo creo que ahí es complicado. Ahora, para temas sociales, así análisis macro, como temas así como más genéricos, que no vaya a estar viendo temas de países, no sé, pues le metí un informe de la OSD, uno de la ONU, y analizar, buscar patrones, sí, dale, no hay problema, te va a resultar súper bueno. Súper. Muchas gracias, Ítalo. Felicitaciones. Buen trabajo. Esto es algo de lo que ustedes lo hacen nuestros alumnos, así que
Felicitaciones, excelente trabajo, gracias Ítalo, y los invitamos a una nueva versión de nuestro seminario. Muchas gracias, saludos a todos. Gracias, Ítalo, gracias, profesor. Gracias a todos, cuídense. No, felicitaciones. Gracias, profesor. Súper buen trabajo. Excelente. Yo ya te voy a poner. Ahora ya. Ah, no sé.